con Luis Rosales, analista internacional, hablando de la asunción de Trump y recién mencionaba que se cierra el país en sí mismo, proteccionismo puro, pero también tiene muchos negocios las empresas norteamericanas en el exterior, ¿no? En definitiva. Sí, pero por ahí no va a venir la mano. Mira, la Argentina, paradójicamente, me parece que no va a sufrir de ese cerramiento de Estados Unidos. Tampoco nos beneficiamos cuando el mundo no estaba tan cerrado. Somos siempre un poco alumnos rebeldes del planeta nosotros, los argentinos. Y eso tiene como consecuencia que cuando están las vacas gordas, no tenemos parte de la carne de esa vaca gorda, pero vienen las vacas flacas y tampoco sufrimos tanto. Nos pasó en las guerras mundiales y ahora es altamente probable que suceda ahora porque la verdad que al centro de la agenda de Trump llegan algunos temas donde nosotros ni lo vemos. La Argentina no es un emisor de inmigrantes, no hay miles de argentinos tratando de cruzar la frontera, ni miles de argentinos ilegales en los Estados Unidos. No somos un lugar, un país donde se hayan relocalizado industrias norteamericanas que fabrican productos manufactureros que se exportan después de Estados Unidos, como es México, Centroamérica, China, Extremo Oriente. No somos gran proveedor de drogas a los Estados Unidos, tenemos un problema de narcotráfico y por nuestro país pasan drogas más hacia Europa, pero hacia Estados Unidos no. Así que la agenda bilateral es muy buena, tenemos muy buenas relaciones, somos un país que no molestamos demasiado en la agenda norteamericana y la agenda es muy interesante entre los dos países, pero no se va a ver demasiado alterada por las medidas que pueda tomar Trump. Déjame que te haga una pregunta, Luis, porque me pongo en abogado del diablo un ratito, ¿no? Porque como no tengo ningún interés ni con demócratas ni con republicanos, siento de que hay una penetración cultural por parte de Estados Unidos de toda la vida, que tiene que ver con su cultura, con el cine, con la imagen del norteamericano medio y el sueño americano que ha comprado buena parte del planeta, ¿verdad? Ese sector de Estados Unidos es el que no apoya a Trump y es el más cercano a todo el mundo occidental que ve en Estados Unidos el modelo del país a seguir. Ahora, ¿qué ha sufrido el otro norteamericano que no está dentro de ese lugar y que hoy lo ha votado a Trump y que lo ha hecho presidente? Porque esa parte de la historia no la conocemos. Bueno, ahí hubo una serie de fenómenos. ¿Por qué gana Trump? Es la pregunta. Gana Trump porque porque fue la voz de los que no tenían voz en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que no tenían voz? Los que tuvieron voz mucho tiempo y fueron reemplazados en el centro de la escena por las minorías. Y estuvo muy bien ese proceso, pero llegó un momento que la mayoría dijo, bueno, ¿y nosotros qué? Ahí fueron una catarata de reconocimientos muy positiva de derechos a sectores postergados, raciales, minorías sexuales, los derechos de la mujer. Entonces, se había acelerado tanto este proceso en los Estados Unidos, el de lo políticamente correcto, el de respetar y que se olvidó en cierta forma de que había un norteamericano promedio, mayoritario, que tenía también su agenda y que había perdido posiciones en este reparto de los beneficios de vivir en la sociedad más más rica, más opulenta del planeta. Y esos encontraron en Trump un buen interlocutor. Y al encontrar en Trump un buen interlocutor, decidieron votar. Y votaron como nunca antes habían votado. Y le dieron la presidencia al menos pensado. Me parece que por ahí viene el asunto. Mi amigo Dick Morris, que sabe esto mucho, que estuvo inspirando la campaña de Trump desde atrás, con un libro que se transformó en el bestseller del New York Times, de cómo Trump debía ganarle a Hillary. Recordemos que Dick Morris fue el asesor estrella de Bill Clinton, entonces los conocía a los dos, pero es muy amigo de Trump. En una entrevista en la BBC, después, sorprendidos de cómo este señor dice, lo único que hizo Donald Trump fue encontró un grupo étnico nuevo. Porque en Estados Unidos era quien encontraba la minoría que la daba vuelta y con eso conseguía volcar la elección para uno o para el otro campo. Y él dice, en chiste, encontró un grupo étnico nuevo. El norteamericano blanco de clase media, que es Homero Simpson. Claro, Homero Simpson. Lo encontró Homero Simpson, lo representó, le dio una esperanza y ellos lo votaron. Ahora, ese norteamericano promedio, frustrado con la globalización,
con que su fábrica en Illinois o en Minnesota o en Pensilvania cerró y su pueblo se transformó en un pueblo fantasma porque la fábrica se mudó o a México o a China y entonces él se quedó sin trabajo o con un trabajo mediocre. Ese americano frustrado, enojado, cuando da el voto también te exige que la promesa de campaña se cumpla pronto. Por eso Trump tiene en su agenda como una urgencia de ir cumpliendo rápidamente, por lo menos de lo simbólico, varias de esas promesas de campaña. ¿Cuánto van a impactar en su figura, en su gobierno, el resto de la gente? Ese grupo del que hablaba recién Alejandro, que estuvo en contra. Exactamente, universidades. Las protestas que ahora ya se están haciendo escuchar. En Estados Unidos, cuando eso pasa, recordémoslo, finalmente tienen su peso. Todo dependerá de cómo funcione el bolsillo. Si el bolsillo viene bien, acuérdate con la presidencia de Reagan también lo ridiculizaron mucho. Lo comparan mucho. Sí, lo ridiculizaban mucho y Reagan concretó o terminó una de las presidencias más importantes de la historia norteamericana, sobre todo porque por su obsesión que tenía por el tema internacional y por la hegemonía americana, consiguió demoler a la Unión Soviética. Eso no es poco. Ganó la guerra, esa guerra larga y fría, ¿no? Que era la Guerra Fría. Pero antes, otro presidente, digamos, polémico, Nixon, fue también hackeado por esto. Todo el proceso de Vietnam, acuérdate. Y finalmente la opinión pública se tuerce en ese sentido. Así que Trump tendrá que generar cuestiones muy creativas, poderosas, para compensar esa batería aluvional de comunicación en contra que tiene. Bien. Hay que tener todo Hollywood en contra. Sí, los canales de televisión, Los canales, que manejan la opinión pública. Harvard, Yale, y no sigamos haciendo propaganda a las universidades, pero todas las universidades en contra, todos los grandes profesores, los pensadores. Es muy fuerte. Es notable. La Norteamérica que conocemos, además, ¿no? Es que tenés razón vos, es la que nosotros conocemos. Está la otra, la propia, la de las ciudades, las inner cities, Igual los que votan interior. son ellos. Sí, votan todos. Todo. Depende, a veces, ahí es una cuestión de aritmética electoral, Bueno. quiénes son más que los otros, ¿no? Veremos. Bueno, igualmente en Norteamérica no gana el que tiene más votos, eso también hay que decirlo. Bueno, ¿no? es otra cosa otro que tema para está en discutir. tela de juicio ahora, ¿no? Sí. Luis Rosales, muchas gracias, ya vendrás otra vez. Como no, me Mendocino. encanta ya Placer. mendocinas por acá dando vueltas, ¿no? Tal cual, Sí, también. sí. Muy bien, gracias Luis. Hasta luego. Pausa.